This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Sentirse bien es más simple de lo que crees. No es necesario abrumarse. Pequeñas acciones cotidianas hacen la diferencia. Y Macarena Morales sabe cómo ayudarte. Comienza Bienestar, el podcast en CNN Chile Radio. Vamos a hablar en este nuevo capítulo de Bienestar de estos órganos que están en la parte baja de la espalda, pareciera que filtran, tienen una labor de limpieza. Vamos a hablar del riñón. Así que en esta ruta que hemos iniciado en Bienestar de conocer toda nuestra anatomía, de cómo cuidar nuestros órganos, hoy vamos a darle el protagonismo. Por supuesto, a ustedes que hacen posible que Bienestar esté al aire todas las semanas en las pantallas de CNN Chile y en la multiplataforma, pero en especial le vamos a dar el protagonismo al riñón. Tenemos dos. Tenemos tantas preguntas asociadas: cuál es la labor que cumple, cómo se cuida, qué pasa, cuáles son las enfermedades asociadas. El mayor trasplante, entiendo, me van a confirmar que se hace, es el trasplante de riñón. Tenemos dos, podemos vivir solo con uno, tantas dudas que tenemos para despejar. Así que voy a darle la bienvenida. Nos acompaña hoy aquí en Bienestar el doctor Carlos Moya, nefrólogo del Hospital Metropolitano y del Hospital de la Mutual de Seguridad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tantas preguntas que tenemos en torno a este órgano. Macarena, bienvenido. ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, en primer lugar, tenemos dos riñones y todos dicen, no, si con uno puede vivir. ¿Cuál es la función del riñón y por qué tenemos dos? Perfecto. Afortunadamente tenemos dos riñones. La función del riñón básicamente son dos, yo diría, son muchas, pero en esencia hay dos más importantes. La primera es equilibrar la ingesta de volumen, es decir, el vaso de agua que todos nos tomamos, yo estoy tomando exactamente, permite que estemos en equilibrio. Tomamos cierta cantidad de agua y eliminamos cierta cantidad de agua. El cálculo matemático lo hace el riñón. No te creo, solito. Es bueno para la matemática. Es muy bueno para la matemática. Qué envidia le tengo. Y es tan bueno para las matemáticas el riñón que es capaz de, además de filtrar el agua, de equilibrar otras sustancias. Es decir, nos permite el riñón estar en distintos medios, en ambientes dulces, en ambientes salados, en ambientes de montaña. ¿Para qué? Para nosotros permanecer en constante equilibrio. Entonces, el riñón, además de sacar el agua, equilibra otros elementos, el potasio, el sodio, el magnesio, el calcio, por ejemplo. Entonces, nos permite vivir, y aquí algo de poesía del riñón, no solo es matemático, sino que nos permite vivir en equilibrio. El equilibrio interno nos lo entrega este órgano, que por gracia está dividido, son dos riñones, nos permite equilibrar la sangre en términos de los electrolitos, de varias sustancias. Oh, se pasó. Tremenda respuesta. O sea, de verdad que hay un antes y un después para entender que el riñón es un órgano que es bueno para la matemática porque hace un cálculo, es decir, Exacto. mantiene el balance y el equilibrio de aquellos, ¿qué son minerales? Llamémoslo oligoelementos, electrolitos. Que el calcio, el fósforo, el Exacto. potasio, El magnesio, porque no el podemos... bicarbonato. Y eso es súper bueno porque en tiempos donde estamos sobresuplementándonos, yo no sé por qué, también le estamos exponiendo exigencias al riñón más de la cuenta. Sí, Sabemos que es bueno para la matemática, pero me imagino que también tiene un límite, ¿no? A veces es posible que estemos sobreexigiendo al sistema renal, ¿ya? Entonces eso a veces puede ir en detrimento de la función. Mira, ya, y tenemos dos riñones. Exacto. ¿Y eso cómo se hace al interior? Dice, tú para allá, tú para acá. ¿Cómo opera en un cuerpo sano donde funcionan bien los dos riñones? Donde funcionan bien los dos riñones, le llega sangre, y ese es el ingreso a este órgano, a cada riñón. El 25% de la sangre que el corazón expulsa, latido a latido, le llega al riñón. ¿El 25%? El 25%, a ambos riñones. ¿Y por qué? ¿Y el resto? Al resto del cuerpo. Ah, ya. Porque si tú lo piensas de esta manera en que el sistema tiene que estar tan equilibrado, es importante que gran parte del gasto cardíaco se vaya a estar totalmente filtrando, equilibrando el minuto a minuto. Es decir, es tan importante, y este es un concepto que viene desde la medicina, la homeostasis, es decir, el mantener el equilibrio interno, claro, que tenemos que hacerlo muy redundante minuto a minuto. Los riñones funcionan 24/7.
El 25% se va a los riñones. 25% Y viene del a gasto hacer- cardíaco. Del sí. gasto cardíaco. Y viene a hacer esta labor de limpieza, de filtrar, de dejar en equilibrio. De depurar. De depurar. De limpiar la sangre. Es el paso previo a la orina. Es el paso previo a la orina, ¿Y, exactamente. y en ese proceso, cómo funciona? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo hace esta ecuación matemática? Yendo más en precisión, el riñón tiene un sistema de filtración, pero aún más interesante, un sistema tubular. Entonces, se filtra la sangre, aparece un ultrafiltrado de plasma, lo vamos a llamar así, y a nivel tubular, posterior al filtrado, el sistema tubular va diciendo, necesito sodio, voy a retener sodio. No necesito tanto sodio, voy a Bien. dejar ir el sodio. Necesito potasio, voy a capturar potasio. No voy a eliminarlo a través de la orina. O si tengo un exceso de potasio, me voy a encargar de depletarme, de eliminar la máxima cantidad posible. Así funciona, a través de un sistema de filtrado y luego de un sistema de eliminación o rescate de este filtrado. Ahora, ¿cuál es el equilibrio perfecto? Porque yo te preguntaba sobre si estamos recargando a este órgano, porque efectivamente estamos recargando a nuestro organismo en términos generales. Es evidente que estamos viviendo, la OMS la llama una epidemia del sobrepeso y la obesidad. Eso significa que estamos tal vez llevándonos calorías vacías, no nos estamos llevando ingesta de alimentos y nutrientes. No sé si es que el riñón necesita esos nutrientes o a la desbalance retiene más. ¿Cómo está operando en esto en medio de esta tremenda epidemia que estamos viviendo, donde muchas veces estamos poniendo la porción equivocada en nuestro plato y los nutrientes equivocados? Exacto, es muy interesante tu pregunta porque hoy vivimos esta epidemia de obesidad, de hipertensión, de diabetes, y el riñón, que en cada persona se encarga de mantener la homeostasis, finalmente se ve expuesto a esta sobrecarga de, comillas, trabajo. Claro. Y das en el punto... Además trabaja 24/7. Además Se trabaja imagina. 24/7 y sobreexigido. Entonces, se ve expuesto a dos enfermedades que son totalmente malignas para el riñón y para los pacientes: la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, que son las dos causas principales de enfermedad renal. Ahora, es muy importante la vinculación que tú haces. Nosotros siempre explicamos en Bienestar que hay enfermedades no transmisibles, que son hoy día la primera causa de muerte en Chile y en buena parte del mundo. Y estas enfermedades no transmisibles, muchas de ellas están impulsadas y van en aumento, impulsadas por el estilo de vida que llevamos. Tú acabas de nombrar dos de ellas, ¿cierto? La diabetes tipo 2, la hipertensión, pero hay otras más. Y pareciera que no hemos reparado en este vínculo directo que hay entre estas enfermedades no transmisibles y la enfermedad renal. ¿Cuál es esta relación directa y cómo también entonces se está viendo exigido y cuánto ha aumentado la enfermedad renal? Es un muy buen punto porque la enfermedad renal crónica, derechamente, es parte de estas enfermedades crónicas no transmisibles y a la vez es consecuencia de la obesidad, del sedentarismo, de la hipertensión, de la diabetes, muy importante del tabaquismo. Todas estas que te he mencionado van a ir a deteriorar la unidad renal y van a causar a lo largo del tiempo fracaso de la función renal, con pérdida de la capacidad para mantener el equilibrio del que tanto hemos conversado. Ahora tenemos dos riñones. Así Y es. todo el mundo dice por ahí que uno puede vivir con uno, pero en el fondo cuando uno lo sobreexige y estamos 24/7, se daña uno más que el otro, este daño es paulatino. ¿Cómo empieza a operar? En Cuando términos finalmente- globales, uno habla de la unidad renal para ambos riñones, entonces se van dañando ambos riñones. Excepcionalmente se podría dañar un solo riñón, por ejemplo, si la arteria que nutre, que le lleva sangre al riñón, se tapa unilateralmente. Claro, un problema puede ser una solución, Exacto. pero es excepcional. Por lo Pero es tanto, excepcional. generalmente... Pero como concepto, cuando se daña el riñón, uno dice, se daña el riñón, se dañan ambos riñones. ¿Uno puede vivir perfectamente con un riñón? Uno puede vivir con un riñón, exactamente. O sea, el 25% se divide, ahora va solo para este riñón y aguanta la carga. Exactamente. Ese paciente, el paciente que es monorreno, probablemente en el tiempo va a tener más riesgo dentro de su vida de ser, por ejemplo, hipertenso. Pero perfectamente ese paciente puede vivir con un solo riñón. Es más, ¿Largamente puede vivir? largamente. Hay personas que a los 50, 60 años se hacen un estudio de imágenes y descubren, oh, nací con un solo riñón. No te creo. Así es. Y nunca se enteró. Y nunca se enteró. Mira, cuando llegamos a la enfermedad renal, ¿cuáles son los primeros síntomas?
Desafortunadamente, la enfermedad renal es muy Asintomática. oligosintomática, tiene muy poquitos síntomas. ¿Qué síntomas podríamos pesquisar y que a los pacientes no le llaman la atención? Por ejemplo, orinar varias veces en la noche, orinar con espuma. Ya. Esos son dos síntomas muy precisos de que puede haber un problema renal. Y el punto es que los pacientes, las personas, no le toman tanta atención a levantarse 3 o 4 veces al baño a orinar. por Dice, ejemplo. claro, tal vez tomé mucha agua, tal vez Exactamente. estoy mayor. Pero lo que ocurre ahí es que el riñón ha perdido la capacidad de concentrar la orina. Entonces, hay que verlo como eso, es un primer síntoma de enfermedad renal. Y en particular, la presencia de espuma en la orina habla de una afección renal que es la pérdida de proteínas a través de la orina. Y al perder las proteínas por la orina es un síntoma de enfermedad renal y además es un perpetuador de la enfermedad renal. Vamos a hablar de la diálisis, vamos a hablar de Perfecto. las soluciones, pero a nosotros siempre nos gusta hablar de la medicina de prevención y tenemos algunas premisas. La mejor enfermedad es la que no se desarrolla. Así es. Nosotros sabemos que hay factores que no podemos evitar. La edad, o sea, la edad es algo que no... Y por ahí que también el mismo cardiólogo alguna vez decía envejecer es un privilegio, el otro camino no me gustaba tanto. Así es, Tal cual. totalmente. Entonces, ese es un factor de riesgo que no podemos evitar. Pero sí hay muchos factores de riesgo que podemos evitar, como el sedentarismo, ¿cierto? El sobrepeso, la obesidad, a pesar de que son enfermedades en sí mismas y hay tratamientos para aquello, el tabaquismo, etcétera. ¿Qué factores son de riesgo y qué factores son protectores? Ya, perfecto. Los principales factores de riesgo y que los podemos llamar de terapia antiprogresión, es decir, evitar, si en caso que hay enfermedad, tratar de frenarla o que no aparezca, es tener una buena presión arterial, un buen control glicémico ¿ya? La glicemia. Y absolutamente, y esto hay que ser categórico, evitar el tabaquismo. El tabaquismo, por ser una condición que daña los vasos sanguíneos, y el riñón tiene muchos vasos sanguíneos en su interior, el tabaquismo le hace muy mal, pero muy mal al riñón. Ya, y esos son los factores evitables. ¿Y cómo se cuida? ¿Cómo se cuida? O sea, solamente evitando eso. ¿Qué le Manteniendo, hace bien? manteniendo buen el peso, no estresándolo, por ejemplo, tomar una adecuada cantidad de agua. ¿Cuánta agua es la adecuada? ¿Solo 2 litros al día? Puede ser un poco menos o puede ser un poco más. ¿Por qué? Porque depende de la situación en que usted está. Lo decíamos al inicio de la entrevista, el riñón es tan buen matemático que si usted está en el desierto con pérdidas aumentadas por la sudoración, por ejemplo, usted va a necesitar más agua. Claro. Pero si usted está en una situación normal en que ha tomado ya 1 litro de agua en la mañana, ya no necesita más. ¿Y el exceso de agua le hace mal? El exceso de agua no le hace mal. El exceso de agua, pero estamos hablando de grandes cantidades, de varios litros de agua, podría generar otras condiciones asociadas a una baja del sodio. Pero en estricto rigor no le hace mal grandes cantidades. ¿Es un aporte? Probablemente tomar más de 2 litros al día en una condición normal. La verdad es que no quita ni suma, como dicen. Claro, y le hace bien a otros órganos, así que bueno, Claro. hay que hacer la ecuación nosotros Es en decir, todo el cuerpo. la recomendación en términos globales siempre es tomar importante cantidad de agua, ojalá más de 1 litro de agua. Ya que Ya. hemos conocido plenamente al riñón y hemos hablado y has deslizado la enfermedad renal, muchas veces yo vi a mis papás largamente que el baño de tina, que los cálculos renales, ¿son lo mismo? ¿Son el paso previo? ¿Tienen algo que ver? El baño de tina. El cálculo para botar el cálculo renal. El cálculo renal. Tal vez era un remedio casero que no le hagan caso, no servía de Yo nada, creo no sé. yo Pero creo mis que- papás siempre tuvieron cálculos renales. Sí. A ver, los cálculos renales como causa de enfermedad renal terminal incluyen un bajo porcentaje, es decir, si tomamos todos los pacientes con enfermedad renal, un bajo porcentaje van a terminar con enfermedad renal terminal a causa de cálculos renales. Tendrían que ser pacientes que no se trataron esos ¿Y el cálculo cálculos. renal, por qué se forma? El cálculo renal tiene que ver con alteraciones a nivel de la orina, en que, por ejemplo, hay un ambiente demasiado ácido, demasiado cristalino o con falta de ciertos elementos. Por ejemplo, hay cálculos renales que se deben por baja en la cantidad de citrato y a esos pacientes se les recomienda tomar o ingerir citratos Citrato. cítricos. Y de ahí viene el mito, por ejemplo, del jugo de piña. Era un mito. Más Mira, que mito, es más. recomendación de consumir citrato. Claro. Exacto. Lo que hace mal, por ejemplo, también, o que afecta o que aumenta la posibilidad de cálculos,
es las grandes ingestas de sodio y las grandes ingestas de proteínas. Las ingestas masivas pueden favorecer la aparición de cálculos. Cuando uno tiene una aquí- dieta con mucho sodio, Voy a hacer un doble clic y ya vamos a entrar a la enfermedad renal. Y voy a hacer un doble clic porque nosotros en Bienestar hablamos mucho de la alimentación y hablamos mucho de cuánto nos cuesta alcanzar nuestra ingesta recomendada de proteína. La OMS recomienda, si es que no hacen mucho deporte, 0,8 gramos de proteína por kilo de peso, saquen la cuenta. El riñón lo va a calcular más rápido que Sí. yo, que es bueno para las matemáticas. Y si uno hace deporte, entre 1,2 y 1,5. Exacto. Es mucha la ingesta de proteína. O sea, tiene que ser mucho más que eso. Exacto, O sea, no tendría que ser. estamos desatendidos. O sea, lo que no quiero es que dejemos de consumir proteína No. porque queremos dañar al riñón. no, al contrario. Y Claro. ojalá que esas proteínas tengan un buen origen. Por ejemplo, es distinto una proteína si es de origen vegetal, de una dieta verde, de una dieta mediterránea, versus que viene una proteína sobre una parrilla muy sobrecocida, por ejemplo, que ahí va a tener otros elementos. Ya, entonces, por lo tanto, del origen de los alimentos siempre sigue siendo Sí. clave. Ahora sí, entremos a la enfermedad renal. Vamos a la enfermedad renal. Ya, ¿qué es la enfermedad renal? La enfermedad renal es esta condición en la cual el riñón, como unidad, pierde la capacidad para filtrar orina o filtrar la sangre y transformarla en orina y limpiar la sangre. Uno puede tipificar la enfermedad renal en estadios del 1 al 5, pero más que quedarse con esos números, la enfermedad renal, hay que decirlo, es progresiva, es decir, va progresando en el tiempo y cuando alcanza la etapa 5 hablamos de una enfermedad renal que no me gusta tanto el nombre porque se llama enfermedad renal terminal. No es una condición terminal para el paciente, pero sí es una situación Terminal para el órgano. terminal para el órgano en la que se necesita reemplazar la función del órgano. Y ahí aparecen las terapias sustitutivas, es decir, las terapias que reemplazan parcialmente la función del riñón. Ya, y ahí entran estas terapias que son las diálisis, ¿no? Exactamente, exactamente. Y hay dos tipos de diálisis. Hay dos tipos de diálisis. Debo decir que terapias sustitutivas de la enfermedad renal serían tres: el trasplante renal, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. ¿Ya? ¿Podemos explicar cada una para Por aquellas supuesto, personas que no son Por cercanas? supuesto. El trasplante renal considera Sí. la situación... Mira, dejemos el trasplante al Ya. final porque el trasplante, tengo hartas preguntas para hacer del Perfecto. trasplante. Y de la, Vamos las entonces a las diálisis. diálisis. Existen dos tipos de diálisis fundamentalmente y quiero explicar el concepto. El concepto de diálisis es ir, limpiar la sangre y además sacar el exceso de volumen, de agua que puede tener el paciente. Y eso se puede hacer a través de dos mecanismos fundamentalmente. Uno es la hemodiálisis, en la cual se extrae sangre del paciente de manera continua durante 4 horas, se pasa a través de un filtro y luego se retorna esta sangre ya filtrada. Esa es la diálisis más conocida y da cuenta del 90 a 93% de las terapias que se hacen en Chile son por hemodiálisis. La otra alternativa es la diálisis peritoneal, en la cual se limpia la sangre, pero a través de un filtro natural que todos tenemos, que es el peritoneo. El peritoneo es una lámina que está dentro de la pared abdominal y que al infundir soluciones estériles, adecuadas para ello, uno puede limpiar la sangre dentro del cuerpo del paciente. Y la verdad es una terapia más amigable que se puede hacer en el hogar del O paciente. sea, no hay que ir a No hay dializarse. que ir, no hay que sacar al paciente de su ambiente natural, que puede ser su trabajo, su familia, para llevarlo a un centro de hemodiálisis, sino que la diálisis peritoneal se puede realizar en la casa del paciente, en su casa de veraneo, en su lugar de descanso, en su lugar de trabajo, y el paciente puede seguir realizando sus actividades diarias. Ahora, si tú me das a elegir, evidentemente prefiero hacer esto, me entrega calidad de vida, lo puedo hacer en la casa, no tengo que ir 3 horas a un lugar. ¿Todos los pacientes con enfermedad renal son candidatos para esta diálisis? Gran parte de los pacientes con enfermedad renal son candidatos. Voy a enmarcar el tratamiento de la enfermedad renal, fue la primera enfermedad GES, ¿ya? Y existen garantías en salud en términos de tratamiento para acceder o a hemodiálisis o a diálisis peritoneal. Por tanto, desde el punto de vista de la orgánica, digamos, todos los pacientes podrían ir a diálisis peritoneal o a hemodiálisis. Y si las condiciones
de la pared abdominal, es decir, de la guatita, son adecuadas y tiene un hogar en condiciones de cuidado, de higiene adecuadas, el paciente se puede hacer diálisis peritoneal. ¿Y por qué sigue siendo más masiva la otra? Yo creo que por una cuestión histórica. Históricamente se privilegió la diálisis, la hemodiálisis. Esta es más nueva entonces. Yo creo que no se atendió lo suficiente, pero es más, la evidencia categórica hoy dice que ambas terapias tienen igual sobrevida, pero la calidad de vida, por lejos, es mayor en diálisis peritoneal. Ya, no me queda mucho tiempo, pero una de las cosas que nosotros siempre hacemos aquí en Bienestar es entregar la información a los pacientes, porque también nosotros como pacientes podemos preguntar a nuestro médico tratante sobre estas posibilidades para mejorar la calidad de vida. Y por eso bien vale esta explicación. Es decir, yo recomiendo a todos los pacientes renales, sobre todo que están en etapa de controles con su médico internista, con su nefrólogo, decir, doctor, ¿qué terapias existen? Cuando yo me acerque a la etapa final de mi enfermedad, existe la diálisis peritoneal. ¿Cómo voy a acceder a ella? ¿Cómo podemos planificar esto? Convérselo con sus médicos. Eso es una posibilidad. Ya para finalizar, entonces viene otra posibilidad que es el trasplante. Entiendo que hay gran sobrevida con las terapias disponibles, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, pero finalmente mejora significativamente la posibilidad del trasplante. Sabemos que el gran problema de los trasplantes muchas veces es encontrar donantes y en este caso el donante vivo es una posibilidad. Muchas veces ocurre cuando mi hermana, mi hermano, mi hijo, la familia directa, bueno, no todo el mundo le regala un riñón a cualquier persona, pero sí alguna persona muy sagrada. Ahora empiezan a existir estos de los trasplantes cruzados para poder encontrar la compatibilidad. Por lo tanto, ¿cómo entra también esta posibilidad de terapia? ¿Cuánto nos falta avanzar si es que es una posibilidad real? Yo creo que como sociedad, como país, nos debemos acercar a esta alternativa y nos acercamos de diversas formas. Primero, instaurando programas de trasplante renal, que en los hospitales bases hay. Y segundo, como sociedad, concientizarnos. Efectivamente, tenemos 2 riñones y podemos entregar uno, ¿ya? Entregar uno habitualmente significa que le vamos a, como donantes, dar un riñón a una persona que es compatible. Entonces hay todo un estudio previo de compatibilidad para que ese riñón se vaya al mejor receptor posible. Y eso es un acto además de solidaridad, de amor. Bueno, cuando toca cerca en la familia, es que ahí uno empieza a abrir y tener esta conversación que quizá hay que tenerla muchísimo antes. Una palabra de cierre para algún mensaje para poder entender, conocer y cuidar este órgano. Palabra al cierre. Yo les diría que cuiden sus riñones porque sus riñones los cuidan a ustedes. Sus riñones están 24/7 trabajando por usted, lo están cuidando de muchos peligros. Entonces ustedes denle la mano, cuiden su diabetes, cuiden su hipertensión, dejen de fumar. Reducir la sal, sí. Reducir la sal, una dieta sana. Una dieta sana, volver a lo que siempre hablamos aquí en Bienestar, todo aquello que nos hace bien, la actividad física, las relaciones saludables también son protectoras en términos generales de todo nuestro organismo. Cuando una persona se enferma en la familia, es toda la familia la que está involucrada, sobre todo conociendo este tipo de terapias también, así que si es que a alguien cercano le hace sentido esta conversación, también acompañar en las conversaciones. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos en Bienestar. Muchas gracias por el espacio. Yo quedé contentísima porque además aprendí, de verdad que aprendí, que es bueno para las matemáticas, que nos ayuda a estabilizar, ¿cierto? Nuestro organismo tiene una función fundamental, están ahí disponibles y hay una conversación que todos tenemos que tener en la familia, porque hoy día la donación y el trasplante es una posibilidad, pero también hay terapias avanzadas para poder mejorar la calidad de los pacientes con enfermedad crónica renal. Así que muchísimas gracias como siempre, seguimos en la ruta de la salud, del bienestar, recogiendo nuevas conversaciones y será entonces hasta la próxima. Hasta aquí llega el podcast Bienestar con Macarena Morales. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Siempre.